Bueno, vamos a continuar, ¿no? Donde nos hemos quedado aquí terminando la lección de la contratación bancaria, ¿no? Y bueno, en realidad, ya habíamos visto un poco lo que con anterioridad el contrato de mutuo bancario, ¿no? En específico, como el contrato más, el contrato más realizado de las operaciones activas de las entidades de intermediación financiera, que solamente es un contrato de préstamo en el que participa como acreedor eh, una entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Y queda como constancia de existencia física del negocio jurídico para su reclamación en caso de incumplimiento, ¿no? Y bueno, como ya habíamos señalado también, es un contrato en el cual una de las partes entrega a otra una cantidad fungible de dinero con obligación para que esta última pueda restituir en la cantidad acordada. Y es un contrato de crédito y como tal implica la transferencia de la propiedad de dinero a favor de un cliente, ¿no? Y al respecto, el Código de Comercio también se pronuncia y señala que el mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega cierta suma de dinero fungible con la obligación del deudor de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, ¿no? Puede recaer también sobre títulos valores, ¿no? Y el Código Civil, en el mismo sentido, señala que es el préstamo de cosas fungibles, como el dinero, ¿no? Y de acuerdo a la doctrina, se establece que es el contrato por el cual el banco se obliga a entregar al beneficiario en el monto convenido una cantidad de dinero, o sea, la cosa fungible, ¿no? Para que éste la use y la devuelva al finalizar el plazo establecido y en las condiciones, en las condiciones, plazos y términos establecidos en el contrato de mutuo, ¿no? ¿Quiénes intervienen? El banco, el usuario financiero, cuál es el objeto, la cosa fungible o la suma de dinero que tiene que ser eh, restituida, ¿no? En los términos establecidos en el contrato, y la forma, como ya veíamos antes en las solemnidades, ¿no? Que eh, son formas jurídicas específicas que garantizan el préstamo, como la constitución de la hipoteca en una escritura pública, que ya veíamos también en una anterior parte, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto también sus características, ¿verdad? No depende de otra convención, es un contrato principal, pero sí puede tener sus adhesiones, ¿no? Como la que se está haciendo no es un contrato exclusivo o único, ¿no? Sí es principal, pero puede tener algunas adendas, como la que pasa en este caso del diferimiento. Es típico que sus provisiones y descripciones se encuentran expresamente señaladas por ley y no pueden ser confundidos con ningún otro contrato. Y bilateral porque existen dos partes, no solamente el prestatario y el prestamista, o la entidad y el usuario financiero, y es de adhesión igual como ya decíamos, por la misma característica de la masividad que impregna a los contratos de a los contratos eh, a los contratos con las entidades de intermediación financiera. No, no se puede cambiar los términos, o aceptas o te vas a otro banco o no contratas y listo, ¿no? Porque el contrato, como también ya habíamos señalado en la anterior parte, ha sido aprobado pues por la ASPE, ¿verdad? Los modelos de los contratos, eso señala la norma, ¿no? Los modelos tienen que ser mandados a la ASPE y aprobados, entonces eh, no debería existir cláusulas abusivas ni que vayan en contra de los delitos perdón, de los derechos del usuario financiero. Es oneroso porque siempre va a contemplar un interés, ¿no? Y es real porque bueno, el dinero se, bueno, es entregado de manera efectiva para la disposición, ¿no? Por parte del usuario financiero. Y es escrito porque se necesita un registro físico documental para dar testimonio de la existencia, ¿no? Entonces ya habíamos realizado eso. El,
¿no? Al respecto también, o sea, está escrito la tarea, ¿no? Que está acá, ¿no? Y tiene que ver con abrir el documento, ¿no? Y ese, bueno, relativo a los contratos bancarios. Vamos a hacer otra práctica también antes de terminar de dar el examen, porque tenemos que tener por lo menos unas 3 prácticas. Así que este es solamente desarrollar algunas definiciones, ¿no? Que son comunes en los contratos con las entidades de intermediación financiera y que hay que saber manejarlos para poder y, y conocer sus características y sus conceptos para poder interpretar de buena manera los contratos bancarios. Así que esta es una primera actividad y luego vamos a hacer otras que vamos a hacer cuando un contrato, todo además con vistas a nuestro trabajo final también, ¿no? Entonces, es esa la, la, la tarea está cargada, ¿no? Hasta la fecha establecida aquí, que es la próxima semana, el sábado 30 hasta la medianoche, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está bien para poder dar cumplimiento. Y luego ya, bueno, después empiezan esta semana de exámenes y es mucho más difícil, ¿no? Poder realizar trabajos y todo, porque tienen también que estudiar. Así que después de este sábado vamos a dar esa otra tarea, ¿no? Pero ya con más plazo para que no estén tan apretados con el tema de los segundos parciales. Eso y bueno, por lo demás, también he concluido el tema número 6 de, relativo a la contratación bancaria, ¿no? Que es el segundo tema después de nuestro primer parcial. Vamos a entrar a lo que, bueno, ya habiendo visto la mayoría de las características, ¿no? De la parte jurídica de la actividad de intermediación financiera. Entonces, vamos a lo que nos importa como abogados dentro del sistema financiero, ¿verdad? La posibilidad de ejercer nuestra profesión, ¿no? Con relación a esta actividad o a estas entidades de intermediación financiera, ¿no? Y existen diversos sectores dentro de una entidad en los que un abogado puede participar o, bueno, prestar sus servicios, especializarse, ¿verdad? Y, bueno, hacer de esta materia su modo de vida, ¿no? Ahora, entonces, como les decía, ¿no? El profesional abogado tiene diferentes actividades que realizar en la entidad de intermediación financiera, ¿no? Desde el punto de vista de que, digamos, tiene muchas obligaciones que cumplir de manera legal la entidad de intermediación financiera, ¿no? Una, una parte de estas, de estas, de estos,
obligaciones o de estos deberes, de la labor que cumple, no tiene que ver con representar de manera legal a la entidad de intermediación financiera. Otra tiene que ver con eh, otra tiene que ver con el área eh, de créditos, de realizar el informe legal para la aceptación, para la liberación o no del crédito, ¿verdad? Revisar las garantías. Otra tiene que ver con la recuperación de los créditos sin mora una vez que el usuario financiero, por cualquier razón, incumple el, bueno, cae en mora e incumple el contrato y por falta de pago, ¿no? Una vez realizadas las gestiones que vamos a ver, eh, se, se inicia el proceso ejecutivo, ¿no? Como el banco, con el banco como demandante, ¿no? Firmado por su representante, pero eh, llevado adelante el proceso por por el abogado externo que, que el banco ha contratado. Bueno, entonces y es ese área también, un área muy importante del, del quehacer del abogado, ¿no? Que se especializa en materia civil y que tiene la oportunidad de asesorar a, a entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las especificaciones, ¿no? De esta labor que podemos cumplir de acuerdo a ley y y cuáles son las características para que, bueno, aplicando la política de nuestra Casa Superior de Estudios de Empleabilidad y tal vez tengan la oportunidad de hacer una práctica preprofesional o trabajar en una entidad, entonces tengamos ya conocimiento de cuáles son las labores que un abogado cumple, ¿no? De acuerdo a ley y cómo se la realiza dentro de la entidad de intermediación financiera o relacionado al sistema financiero, ¿no? Entonces, como, bueno, podemos suponer, ¿no? En primer lugar, el abogado dentro del sector bancario es un funcionario de la entidad financiera, ¿no? O sea que el primer, eh, el, la- la- el primer funcionario legal o asesoría que vamos a encontrar en el banco no es un funcionario, no es un abogado externo, sino es un abogado que depende del banco, así que cuida los intereses de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Porque es empleador. Ahora, cuando estamos hablando del abogado de recuperaciones, no es un funcionario del banco, es un abogado profesional independiente que ejerce de manera libre la profesión y que es contratado como por el banco para realizar o para llevar adelante algunos procesos ejecutivos, ¿no? Porque no solamente contrata un abogado, sino hay, de acuerdo al tamaño de la entidad, a la envergadura de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Existen varios abogados externos de recuperación, ¿no? Pero ese es ese es solamente uno de los tres sectores de recuperaciones, el que abarca a- al profesional externo, ¿no? Y bueno, los demás abogados son personal de planta del banco, así que dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Estos abogados dependientes se encargan de mm, vigilar el cumplimiento de la normativa vigente, tributaria, comercial, empresarial, civil del sistema financiero, por lo que los bancos buscan siempre personal especializado en derecho empresarial, se llama, donde en esa especialidad, así, si tienen oportunidad de cursarla como diplomado, maestría, no van a tocar todas estas materias perdón, relacionadas a, a la gestión
y la administración de empresas y comerciales como los bancos, ¿no? Entonces, van a llevar derecho tributario o van a hacer énfasis y especialización en derecho tributario, comercial, empresarial, civil y en la normativa conexa al sistema financiero. Entonces, toda esta normativa tiene que cumplir el banco y de eso, y de velar por este cumplimiento se va a encargar el asesor legal o el abogado de planta del banco, ¿verdad? O tal vez va a ser un grupo de abogados. Normativa tributaria, ¿no? El banco tiene que cumplir con obligaciones y deberes con, con la administración tributaria eh, municipal, ¿verdad? Tiene que pagar sus impuestos, sus patentes de funcionamiento, de publicidad, sus impuestos a la propiedad de los inmuebles de los que sea propietario, ¿no? Tiene también obligaciones con la Administración Tributaria Nacional, para el cumplimiento del IUE, ¿no? Velar que se esté cumpliendo con toda la normativa conexa a, a las obligaciones fiscales de las entidades de intermediación financiera, siempre de mano con el contador o con los contadores del banco, ¿no? Que son los que tienen la información contable, los estados financieros y todo aquello, ¿no? También la normativa comercial desde el punto de vista de las asambleas de socios, la emisión de nuevos títulos valores como acciones, eh, 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 las elecciones eh, que se hacen también periódicamente, después algunas adquisiciones, ¿no? Como persona jurídica que se decida adquirir bienes o venderlos, después de manera empresarial, ¿verdad? Asesorar, ¿no? En los contratos empresariales que tenga el banco con otras entidades, también es civil, ¿no? Algunos contratos, algunas adquisiciones que va a realizar el banco como persona jurídica. También necesita saber de normativa laboral porque el banco también va a contratar servicios y va a contratar personal, ¿verdad? Que van a estar eh, en relación de dependencia con el banco y para ello necesita que el abogado asesor maneje materia laboral porque indudablemente va a haber eh, algunas, algunos apersonamientos que realizar ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? A fin de aclarar o de cumplir con obligaciones, de aclarar que es el cumplimiento o bien de cumplir con las obligaciones sociales con los empleados que contrata el banco, ¿verdad? Y, y otro sector de profesionales abogados también se encargan de supervisar lo que es el proceso crediticio, ¿no? Entonces, el banco, en resumen, no solamente tiene un abogado ahí adentro, tiene varios abogados, ¿verdad? Tiene, tiene los abogados que se encargan de esta parte que acabamos de describir y también los abogados que se encargan de supervisar el proceso crediticio, porque si bien el cliente va y de cara a cara está con el oficial de crédito, el oficial de crédito es solamente un filtro previo, ¿no? Que te pide requisitos, analiza tu capacidad de pago, ¿no? Ve si eres dependiente, independiente, qué tienes para demostrar, ¿no? Te solicita garantías, las ve con carácter previo, ¿no? Y arma una carpeta y esta carpeta pasa a asesoría legal para que asesoría legal estudie de manera detallada e íntegra las garantías y todo lo que estaba, todo eh, toda la demostración patrimonial que está haciendo el usuario. También analiza otros aspectos legales y emite un informe para que recomienda dar curso o no a la operación de crédito, ¿no? Entonces, en definitiva, a pesar de que el oficial de crédito te pueda decir que vas eh, que tu operación va a ser liberada, que te van a otorgar el crédito. Depende sí o sí del informe legal, ¿no? Entonces,
cuando se encarguen de esta parte, ¿verdad? Como son abogados del banco, tienen que velar por los intereses del banco, no por los intereses del cliente ni porque se realice la operación. Así que eh, hay que analizar de manera fría los documentos, los datos y la posibilidad, digamos, de que el banco eh, reciba la creencia que va a contratar, ¿no? En los términos en que se está contratando dentro de los plazos establecidos en el plan de pago o en su defecto, en caso de incumplimiento, se realice la recuperación por intermedio de gestiones judiciales mediante los abogados de recuperación, ¿no? Pero si el abogado que supervisa el proceso crediticio eh, no sería riguroso, no analizaría de manera fría la documentación, ¿no? Al momento de realizar la demanda ejecutiva, el abogado de recuperaciones no tendría mucho que hacer, ¿no? Si no se ha, si no se ha supervisado de manera correcta y no se ha asegurado los derechos de acreencia de la entidad de intermediación financiera desde esta etapa, ¿verdad? Desde la etapa de de la solicitud y del análisis de la documentación del usuario financiero. Entonces, es muy importante la tarea que cumple un abogado dentro de la entidad de intermediación financiera. No podemos pensar que tal vez, no sé, solamente son contadores, cajeros, ¿verdad? Personal de administración de empresas y que necesitan uno que otro abogado, o un abogado o dos abogados máximo, ¿no? ¿Verdad? Vigilar el cumplimiento de la normativa, o sea, representar legalmente a la entidad de intermediación financiera como persona jurídica, o sea, en su actuar, ¿verdad? O sea, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, comerciales, laborales, empresariales, civiles y el cumplimiento de las normativas del sistema financiero abarca no solamente a un profesional, a varios profesionales especializados en las materias, ¿verdad? Porque uno no va a ser tributarista, va a ser especializado en derecho comercial, empresarial, no va a ser civilista, no va a ser especializado en derecho bancario, laboralista, ¿no? No se puede, ¿verdad? No se puede ejercer todas las materias a cabalidad. Entonces se necesita de un grupo de profesionales, ¿no? Y también un grupo de profesionales que esté a cargo de supervisar el proceso crediticio, porque indudablemente no, no se daría abasto pues un solo profesional en supervisar todo esto. Y además alguien tiene que firmar, hay alguien que tiene que, de estos que tiene que encargarse de la redacción y en la impresión de los contratos. Sí, bueno, y como hemos visto, ya están redactados los contratos, ¿no? Pero todavía hay que cambiar datos y hay que revisarlo de manera detallada para no incurrir en errores y que esto afecte los derechos de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, por la cantidad de solicitudes de crédito que hay que hacer y los contratos que hay que redactar, ¿no? Y además hay que revisar cuáles están en mora para enviar al, al abogado de recuperaciones. También se necesita un equipo de profesionales legales especializados para supervisar el proceso crediticio, ¿no? No es solamente un abogado aquí y un abogado aquí, ¿no? Son oficinas dentro de las entidades de intermediación financiera que tienen varios abogados. Y uno de ellos puede ser ustedes. y, el, y bueno, si logran acceder a trabajar en una entidad de intermediación financiera, así como abogados de planta, entonces ya tienen como que la vida profesional realizada, ¿no? Y bueno, tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero como ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Con carácter previo para eh, terminar esta parte, esta sesión, vamos a ver otras funciones del abogado dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Como ya íbamos haciendo mención en la anterior, con la anterior diapositiva, ¿no? Vigilar el cumplimiento de la normativa. Y eso es amplio, ¿verdad? Porque el banco puede eh, tener relaciones jurídicas con el fisco, con el Estado, eh,
con normas de derecho público, de derecho privado, ¿no? Es una tarea, ¿no? que demanda personal especializado. Eh, la emisión transparente del crédito mediante el informe legal que recomienda o no la emisión del mismo. No, la elaboración de contratos claros y transparentes de acuerdo a la norma y además que tienen que ser avalados por la ASFI. Entonces, estos contratos son elaborados obviamente por el personal legal de las entidades de intermediación financiera. Luego, proteger los derechos de la entidad de intermediación financiera y del usuario. Bueno, los de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Porque los derechos del usuario los protege la ASFI y el usuario mismo mientras accione mediante acciones jurisdiccionales, ¿no? O sea, el juez también protege los derechos del usuario financiero, pero como siendo empleado del banco, el abogado del banco va a proteger los derechos del usuario financiero. En caso de una reclamación, no le vaya a decir, oye, no tenemos nomás que hacerle caso porque tiene razón. ¿No? Si el jefe dice no, no tiene, o sea, si el personal del banco económico, administrativo, se establece que no tiene razón y es el criterio de la institución, tú tienes que seguir el criterio de la institución, pues, ¿no? Y tienes que darle forma legal, o si no, ¿para qué eres empleado de la institución? ¿Mm? Gestionar los contratos y visualizar las opciones de riesgo, ¿no? Bueno, gestionar los contratos es como elaborarlos, ¿no? Pero visualizar las opciones de riesgo es, eh, se realiza para poder insertar cláusulas que vayan para proteger el derecho de acreencia del banco en los contratos. Promover las mediaciones para resolver disputas con los clientes o usuarios. A veces los clientes o usuarios sienten que sus derechos como usuarios financieros, como sujetos pasivos de los contratos de préstamo, están siendo eh, mediados o se están cometiendo infracciones o ilegalidades, ¿no? Entonces, ahí puede participar como mediador para promover la mediación el abogado y aclarar algunos puntos que sean oscuros, ¿no? Para el usuario y que además, dicho sea de paso, tiene el derecho pues, de que se le preste la información requerida. Y también tiene la tarea de representar a las entidades de intermediación financiera ante los tribunales judiciales. ¿Qué pasa si te demanda el ex cajero por, por horas extra, porque no le pagabas o porque, bueno, no, nunca se ha llegado a contratar la, la seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir un abogado del banco, ¿verdad? A representarlo en ese proceso como demandado, ¿no? Y como demandante en los intereses como persona jurídica, porque como demandante en sus intereses dentro de las operaciones de crédito se encarga el abogado externo de recuperaciones. Entonces, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Desde la siguiente clase. Y quedamos ahí. Nos vemos en nuestra clase del viernes.